día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este programa es auspiciado por Don José Hogar, Tecnotrol Mágico y APG del Viento, Mantra Digital, ¿De qué va? Full Brain, Ente Comodoro Turismo, Streaming Comodoro, Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Colegio de Arquitectos de la provincia de Chubut. Este programa es El Faro. Hoy, después de 2 sábados, estamos también al aire por la señal de la 100.1. Y si no, como lo hicimos y también todos los sábados, ¿no? A través del canal de YouTube, El Faro Ilumina, ¿no? Y ahí están y ahí nos ubican, ahí nos pueden ver también, los saludo desde acá. ¿Cómo les va? Buenos días. Y también le damos la bienvenida a alguien que formó parte de El Faro en sus comienzos. Estamos hablando de ella, Betiana Sánchez, a quien la recibimos nuevamente. Betiana, ¿cómo estás? Como Hola. conductora invitada te tenemos hoy. ¡Wow! Es un ¡Wow! montón. Buenísimo. ¿Cómo anda? Bien, feliz de estar acá. Un saludo grandísimo a todos ustedes. Un equipo maravilloso. La verdad que la energía que se vive acá adentro es Sí, hermosa, totalmente, sí. hermosa. Se me fueron los nervios, así que a disfrutar, a disfrutar. ¿Estabas Muchas gracias. nerviosa? Hoy, por supuesto. Cuando estoy Ah, calladita es que sí. estoy nerviosa. Ah, mira vos. Por ahí va la cuestión. Así que bueno, no, muy feliz. Gracias por invitarme. La Bueno. verdad es un honor enorme. Ok. Bueno, Alexis, ¿cómo anda? Hoy vinimos Muy bien, venimos en tono, tonalizados, sí. parece Le hoy. hicimos Sí. caso a Vicky, estamos metiendo un poco de color Sí. a la ropa. Ah, bien, muy bien, la verdad que bien. Con Betiana acá estábamos hablando al principio del programa, también no sé por qué nerviosa, ella estuvo acá, ella un Sí. tiempito, hace unos años, Sí, sí, sí. compartiendo con nosotros, así que es volver un poco al lugar de, bueno, donde no nos conocimos, pero sí cuando estábamos más en contacto por el tema de jóvenes empresarios y demás, Sí, 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 invitamos sí. a participar y estuvo acompañándonos un tiempo, así que bueno, bienvenida. Muchas Ajá. gracias. Le dije, la idea es la misma de siempre, Sí. es escuchar lo que, Nada más que nos lo que nos mostramos, cuentan nada y más. preguntar lo que nos da curiosidad, no mucho más que eso, así Que salimos vamos por a hacerlo. streaming Fabuloso. radio, salimos también por video. El equipo de Streaming Comodoro, José, David, Jackie, ahí están, también todos trabajando y enfocados. Vicky Cunningham y el señor Pato Kele, que está allí detrás del vidrio. Un programa interesante tenemos hoy, vamos a estar hablando en el inicio con Juan Pablo Luna, que es especialista en innovación abierta y competitividad, precisamente los desafíos de la doble transformación digital y verde. Después vamos a estar hablando con Juan Francisco García Díaz, es un ingeniero industrial, especialista en gestión de la innovación, miembro del subcomité de gestión de la innovación del IRAM, docente de la maestría en gestión de la innovación de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, vamos a estar hablando precisamente de un programa de entrenamiento en gestión de la innovación para empresas pymes. Piero Liebman, un abogado, director del estudio jurídico Liebman Asociados, especializado en las regulaciones sobre cáñamo y cannabis, un tema que venimos abordando bastante intensivamente aquí en el programa. Y Diego Torres Borda, va a ser el último entrevistado, es un docente de la Universidad de La Plata. Con él vamos a estar hablando de la primera edición de Descentralizar en la Patagonia, un evento cripto organizado por la ONG Bitcoin Argentina. Así es. Estos son los entrevistados. Exactamente, este último un evento súper interesante que se estaba viendo en qué parte de la Patagonia se hacía y se terminó haciendo en Madrid. Ajá. Pero la verdad que es un evento que es de relevancia porque se organiza desde la ONG Bitcoin Argentina, como dijiste. Y bueno, amplía información y es un lugar donde se tratan este tipo de tecnologías, por supuesto, y todos los avances, las novedades que hay, nos va a contar Diego Torres, que es muy claro, muy explícito para transmitir Fantástico. información, así que es súper interesante. Va a estar, esa nota todas, ¿no? Pero esa justo que mencionaste última, quería agregar ese comentario. Claro, claro. Bueno, y acá estamos, ¿no? En un día previo a las elecciones. Sí, así no vamos a hacer ningún comentario al respecto. Nosotros no tocamos tampoco No, tanto no, esos no, temas, no, pero bueno, no es vamos a nuestra cuidarnos cuestión. un poquito más. No. Sí, un día, como decíamos, igual con muchas expectativas por lo que va a pasar el día después, ¿no? Hay, El 14. por eso, pero bueno, como dijimos, no vamos a hacer comentarios, solamente ese que hay grandes expectativas y un poco de preocupación también. Y que vayan a votar. Mañana que cumplan con el Sí. compromiso cívico. Y después otro comentario Sí. que estábamos hablando por ahí antes de empezar, que tenemos como algunas, por lo menos de mi lado, algunas cuestiones que en relación a la tecnología, no sé si viste que se está lanzando con ciertos
ciertas preocupaciones también, una empresa que te lee el iris y que eso a través de esa lectura te genera, digamos, te pone una base de datos, de una especie de aplicación y te pagan una renta básica universal. Y había ayer o antes de ayer en Buenos Aires grandes filas de Sí, por el gente. tema de que te daban criptomonedas. Por eso, en criptomonedas te dan $50, creo que estaban dando algo por el estilo, y después todos los meses te dan, y es una base similar a lo que a un proyecto que se llama Proof of Humanity, que creo que hablamos hace un par de años atrás, donde en ese caso había que poner un video, y lo que buscaba ese proyecto es demostrar que las personas que están inscritas ahí son seres humanos y tienen un registro de seres humanos, con todo el fake, lo que pasa con la inteligencia artificial ahora, que hay duplicación, hay muchísimas posibilidades de hacer digamos, de hacer videos de personas que no lo son realmente. Esto lo que busca, en teoría, es eso. Y esta aplicación o este proyecto que te lee el iris busca algo parecido. Claro. Entonces vos, por ser humano, recibís una renta básica y la lectura del iris es como la garantía de eso. Es tu iris, es único y irrepetible. Y bueno, hay preocupación porque también tiene una base de datos enorme de millones y millones de iris y no sabemos qué. Y que son reales. ¿Qué se puede hacer con esa parte? Claro. Bueno. Claro, y justo lo impulsa el mismo que hace OpenAI y ChatGPT. Entonces, más preocupante. Vamos a saludar al primer entrevistado, Juan Pablo Luna, quien ya está en línea. Juan Pablo Luján, Betiana Sánchez y Alexis te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá andamos hablando del estudio del Iris. Sí, Lachi no se escuchaba, lindo warm-up de la conversación. Sí, ya estamos que llamamos a la gente de algún oftalmólogo para que nos dé algún detalle. Bueno, los desafíos de la doble transformación, Juan Pablo, digital y verde, ¿no? Todo, la verdad que un gran desafío, ¿no? Total, ya lo creo que sí. Un gran desafío y muy ligado con lo que estaban conversando. La verdad es que estamos en un momento de cambios profundos donde tenemos que reevaluar la dirección que queremos tomar como humanidad y ahí es donde las organizaciones tienen que enfrentarse a este desafío de hacernos más verdes, de hacernos más digitales, pero también establecer algunos límites de hacia dónde sí y hacia dónde no, digo, y eso es muy complejo. Tal cual. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis. Buenísimo. Nos contanos de qué es todo eso. Fue un webinar que se dio ayer. Bueno, lo acabas de introducir, pero ¿cuál fue el motivo de esta charla online y cuáles fueron los contenidos? ¿Por dónde cuál fue el recorrido de esa charla en estos dos aspectos? Mira, buenísimo. Eso fue el miércoles. Ayer estuve en otro evento que también te hubiese gustado, Alexis. Fue presencial. No estoy tan acostumbrado a lo presencial últimamente. El de ayer tuvo que ver con sostenibilidad y cannabis, que sé que es un tema que el Faro habita bastante seguido. Pero el día anterior estuve en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, convocado por la usina de emprendedores que tienen que ver con la Cámara, que la dirige Javier González Pedraza, que es un profesional súper reconocido, muy interesante, consultor de empresas, etcétera. Y bueno, digamos, a raíz de que están lanzando una red de negocios en la que están tratando de federalizar el impacto de la Cámara y bueno, digo, utilizan esta promoción, digamos, a través de webinars y de instancias que generen red para establecer los temas y el direccionamiento estratégico de la red. Y uno de los primeros temas, de hecho creo que fue la jornada inaugural, tuvo que ver con esto, digamos, con hablar de los desafíos empresariales, porque obviamente, digamos, la Cámara enfoca ahí, que enfrentan las organizaciones. Y fuimos hacia ese lugar. En realidad, el objetivo central era instalar 3 temas. Primero, cómo nos tenemos que hacer más verdes. Segundo, cómo nos tenemos que hacer más digitales. Cómo esas dos cosas no son dos cosas distintas, sino que confluyen en un mismo desafío. Nosotros le llamamos de doble transformación, es algo que, digamos, en la nomenclatura lo está usando IBM, lo está usando la Unión Europea, digamos, ya se estandariza la doble transformación como un paradigma, y para nosotros el antígeno, digamos, la forma de precavernos, de quedarnos atrás, de quedarnos rezagados en esos desafíos de doble transformación, tiene que ver con la innovación. Entonces, por ahí el medio es la innovación, y los desafíos que enfrentamos como humanidad y como empresas tienen que ver con esto de hacernos más verdes y hacernos más digitales como forma de acelerar esto de hacernos más verdes también. Sí, justo en el programa de hoy vamos a hablar también de cannabis, como mencionabas, y de la nueva ley, la nueva reglamentación de la ley de cannabis industrial, y también vamos a hablar de la innovación a través de los clubes de innovación, de la gestión de la innovación, que es algo también súper interesante porque cambia un poco
paradigma que digamos, ya viene cambiando, pero por ahí esto lo refuerza más, que la innovación no es una iluminación espontánea, sino que se puede trabajar y gestionar y medir también, ¿no? Por supuesto. Así que con respecto a eso vamos a estar hablando en este programa. Y después te quería preguntar, en base a lo que habías comentado, ¿cómo crees que las empresas van siguiendo estos cambios, esta transformación, en función de si son suficientes o si vamos muy atrasados en función de lo que está pasando también en el mundo con respecto al cambio climático y distintas afectaciones al ambiente? No, creo que lo charlábamos en algún faro anterior, la perspectiva de un referente argentino que trabaja en Tecnalia, lidera el área de innovación, y no veía tanta diferencia entre lo que le pasaba a las empresas locales y lo que le pasaba a las empresas de allá, salvo que, digamos, acá teníamos algunas otras ocasiones de llanto, mencionaba él. Entonces después de los primeros 10 minutos de llanto y de catarsis, nos ponemos a hablar de lo que estamos haciendo, y la verdad es que todo el mundo está haciendo más o menos lo mismo. La verdad es que estos desafíos nos cruzan, son tendencias que se consolidan a pesar nuestro, no es algo que vocacionalmente las organizaciones lo instalan como tema, algunas sí, otras no. Las que lo instalan como tema son más proactivas y establecen mecanismos más eficientes. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con empezar a medirse. Hay varios, por ahora yo los que he visto son o bien diagnósticos de madurez digital o bien diagnósticos de innovación, pero por ejemplo en el último de innovación que me tocó vincularme a través de Ubitec, una ONG que trabaja fuerte en el ecosistema de Córdoba, ya en el diagnóstico de madurez de innovación estaba como eje medido la transformación digital y otro eje medido era la sostenibilidad, ¿no? Entonces son, digamos, temas que ya están en la agenda de las empresas y cada quien lo mastica como puede, como le sale, con los recursos que tiene. No es lo mismo una gran organización que una pyme, no es lo mismo una pyme que una startup, pero a su vez cada uno tiene sus complejidades. Las grandes organizaciones porque son no tan ágiles para tomar decisiones rápidas, las pymes porque tienen un día a día muy complicado y las startups porque tienen que validar su mercado y su modelo de negocio. Entonces cada quien con la realidad que le toca, bueno, lo enfrenta como puede y con las herramientas que tiene. Juan Pablo, ¿cómo estás? Betiana te habla. Hola Betty, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igual. Sabés que a mí me hace ruido muchas veces esto de la digitalización, es quién regula, hasta dónde llega, qué hacen con la información cuando tienen bases de datos muy amplias, porque la verdad es que la digitalización te permite llegar a saber todo acerca de la persona. Entonces, ¿cómo se regula esto, no? Pues está buenísimo que nos lleven a la digitalización, ni hablar, a ser más verdes, pero ¿qué herramientas hay hoy de control quizás para toda esta información? No, olvídate, eso no sucede. Digamos, la verdad es que esto, digamos, la regulación siempre viene atrás de la innovación. Digamos, hay una disrupción, hay un cambio tecnológico, hay un cambio que impacta en lo social, en lo ambiental, en lo que fuere, y desde atrás corremos con legislación. Claro. Y esto no es a escala local, es a escala global. No se sabe qué hacer con el tema y hay debates muy fuertes y en algunas cosas sí tenemos avances. Salto de lo digital a lo verde. Por ejemplo, digamos, hace cerca de un mes en Francia sacaron una normativa que fue pionera en la Unión Europea, pero la tendencia es de la Unión Europea a ir hacia ahí, el índice de reparabilidad de los artefactos. Digamos, así como en la heladera o en cualquier electrodoméstico hoy tenemos un índice que marca la eficiencia energética de ese artefacto y va de rojo a verde, bueno, ya van a tener una etiqueta que te marca cuán reparable es para combatir la obsolescencia programada. Exacto. Por ejemplo, en lo ambiental. Bueno, aquí en Argentina, digamos, la ley de etiquetado frontal, que en Chile estaba hace muchos años, ahora apareció, y eso obliga a que las empresas empiecen a girar, a prestarle atención a estos temas. Claro. En lo digital, menciono algo que pasó hace poquito, charlaba con un emprendedor tecnológico que tenía un emprendimiento digital que explotó en la pandemia y la verdad es que le fue muy bien, cuando tenían la posibilidad de segmentar el mercado y la publicidad orientada del curso a través de datos personales, cookies, etcétera. Pero en la última versión de iOS, concretamente del sistema operativo de Apple y los smartphones, etcétera, lo que le pasó es que
por privacidad de datos, digamos, por políticas nuevas de privacidad de datos, el costo, digamos, por tener menos información de las y los usuarios, pasaba de el costo de adquisición de cada cliente pasaba de $2 a $18, Claro. cuando el curso salía 20. Claro. Entonces, tenés las dos cosas. Digo, por un lado, se resguardan más los datos, por otro lado, pone una presión distinta para quien no es dueño de la base de datos. Acá el debate central es quiénes son los dueños de los datos, Exacto. digamos, quiénes son esas plataformas enormes, gigantes, que son valiosas esencialmente por la cantidad de datos. La materia prima que los hace tan valiosas no tiene que ver con un bien físico, sino con la disponibilidad de datos en tiempo real de cantidades ingentes de personas. Bueno, es una locura y no tenemos ahí forma de regular ex ante. Claro, pero termina siendo igualmente el que tiene los datos, justamente, que tiene la capacidad de manejarlos, y el que tiene no sé, casi el monopolio o el poder de decir, bueno, esto no vale más 2, vale 18 ahora, y bueno, si lo querés pagar o podés pagármelo, bien, Claro. si no, Tal cual. es mi Ujú. precio. Sí, Entonces, por supuesto. eso es uno de los peligros. Y otra de las cosas que decías también está relacionada a eso, venía pensando también mientras hablabas, es si en estos casos, si bien muchos son oportunidades, también una transformación digital permite que una empresa que se manejaba de manera más analógica, incorporando tecnología, mejore su eficiencia, llegue más, tenga más alcance, etcétera, etcétera. Y también con el tema de lo verde, ¿no? Vos podés a veces Total. tener oportunidades donde decís, bueno, tenía un residuo, un desperdicio, pero encontré la forma de aprovecharlo y eso ya deja de ser un desperdicio y es una materia prima para algo. Pero, sin Total. embargo, para llegar a esas dos cosas necesitas a veces inversión. Sí. Y la pregunta es, Sí. ¿cuánta inversión, o si esta inversión está al alcance de todas las pymes, o sea, de todas las empresas y emprendedores, hasta los más chiquitos, o si son prohibitivas para algún segmento de los emprendedores? Sí, súper interesante la pregunta, porque además es la que lo pone en acción, ¿no? Yo lo separaría en dos tipos de recursos, porque un recurso tiene que ver con lo material, tiene que ver con la inversión, pero la verdad es que el otro recurso, el que es prioritario, el que es el primer requisito, porque si no ni siquiera salgo a buscar los recursos que necesito para transformarme, ese primer recurso tiene que ver con la sensibilidad y la mentalidad, la racionalidad. A mí me gusta la frase de un historiador que dice que las mentalidades son cárceles de larga duración. Braudel, digamos, tiene ese enfoque de las mentalidades alrededor de la historia, y en general, digamos, las mentalidades nos pesan y actuamos como si el mundo fuera como era hace 2 o 3 décadas, cuando conformamos nuestro punto de vista. Bueno, eso nos pasa, digamos, porque hoy estamos habitando una sociedad absolutamente trazada por lo digital y con desafíos profundos en lo ambiental, y nos seguimos comportando como si estuviéramos 1, 2, 3 décadas atrás. Ese cambio de mentalidad yo diría que es más importante que los recursos materiales, porque en última instancia, con los recursos que tengo a la mano ya puedo empezar a hacer un montón de cosas. Para ese cambio de mentalidad vuelvo a recomendar los diagnósticos, vuelvo a recomendar escuchar el Faro, vuelvo a recomendar participar de webinars, el Club de Gestión de la Innovación, que ahora va a contar Juan Francisco. Esta edición va a estar en Puerto Madryn, súper interesante. Son los espacios que hay que habitar para que, digamos, estas actualizaciones de paradigma, por decirlo así, nos empiecen a permear. Y una vez que empezamos a sensibilizarnos en relación a cómo deberíamos, digamos, actuar en este mundo en función de las condiciones que me presento en términos de desafío, pero también de las herramientas que me dispone en términos de cosas que me facilitan la transformación, bueno, ahí sí los recursos son importantes, pero los recursos están desperdigados en el ecosistema. Hay muchas organizaciones que no lo podrían hacer con fondos propios, otras que sí, por tamaño. Las que no lo pueden hacer con fondos propios, si busco en el ecosistema, consigo por 2 vías. Alguna de financiamiento, digamos, hay financiamiento público, hay algún tipo de financiamiento privado con tasa preferencial cuando se trata de incorporar tecnología o de incorporar alguna estrategia verde. No todas son fáciles de sacar, digamos, eso pasa lo mismo que en cualquier otro tipo de financiamiento, no es lo mismo acá que en Europa, digamos, donde hay otro tipo de inversión, pero bueno, digo, es lo que tenemos en el ecosistema. Ahora, eso es con financiamiento, con dinero. La verdad es que hay un montón de recursos que están a la mano y que se activan con vinculación, que se activan con capital social y con capital institucional. Claro. Las universidades, hay conocimientos, hay equipos trabajando. En los centros científicos tecnológicos hay tecnología desarrollada que está buscando salir del laboratorio y que necesita a alguien que se ponga desde las organizaciones empresariales
a hacer ese paso, digamos, y son desarrollos conjuntos. No estamos tan habituados a pensarnos así, pero la verdad es que para mí la solución tiene que ver con eso, con habitar espacios de innovación abierta, juntarnos entre empresas, juntarnos con el sistema científico-tecnológico y desde ese lugar que empiecen a pasar cosas distintas. Bien, clarísimo, la verdad. Y bueno, y también me surge, yo me pongo siempre el sombrero negro para preguntar, o a veces siento eso, pero esto que decías en relación a trabajar o a medir la obsolescencia programada, a veces me suena como enunciativo o como algo que se hace para un segmento también del empresariado, pero hay casos reales y de hecho lo he mencionado creo que en algún programa anterior, hay un canal de YouTube que se llama Veritasium, que es un científico que hace determinadas exposiciones y estudios de distintos temas, y una de ellas habla de algunas, creo que se llama conspiraciones, lo llama en el canal, y habla de los foquitos de luz, de las lamparitas de luz, que las lámparas de luz, por lo que dice en ese video, podrían durar, no sé, miles y miles y miles de horas, y en un momento de la historia se pusieron de acuerdo las grandes productoras para que no hicieran lamparitas que duraran más de 10.000 horas, y al que hacía lamparitas que duraran más de 10.000 horas se le aplicaba una multa muy fuerte. Entonces, por un lado parece que habría un enorme sector que está haciendo grandes esfuerzos para revertir eso y para poder justamente no generar tanto residuo, para poder hacer que las cosas duren más, que bueno, todo esto que venías mencionando, pero por otro lado los que manejan el capital, los que manejan la industria, van por otro lado y lo hacen abiertamente. Sí, no sé si están abiertamente porque lo esconden un poco, pero lo hacen masivamente, o sea, los que mueven realmente la aguja son esos, y son los que deciden, no, esto no va a durar más, lo vamos a hacer que dure menos a propósito para poder vender más. Tal cual. Yo ahí digamos, primero, banco la reflexión, digamos, mi formación tiene que ver con humanidades y digamos, los estudios sociales y filosóficos son mi tema. Hay una socióloga estadounidense, paradójicamente se llama Shoshana Zuboff, que habla de que esta era es la era del capitalismo de vigilancia. Esto que mencionábamos hace un rato, de que el bien más valioso no es el litio, el petróleo, etcétera, sino que son los datos, y no cualquier tipo de datos, sino los datos personales de miles de millones de personas. Bueno, si nos ponemos conspiranoicos, pensemos que cualquier plataforma nos conoce más que nosotros mismos, saben qué nos gusta, qué hicimos, qué dejamos de hacer, a dónde fuimos, estamos traqueados. Digo, si me pongo conspiranoico, la verdad es que no hay forma de escapar de lo que me parece que me puede hacer esta sociedad. Ese tipo de reflexión me parece que nos deja quietos, digamos, como que no nos permite actuar, como que nos genera miedo y bueno, de alguna manera nos paraliza. Yo en eso soy, digamos, más proactivo, me gusta pensar, soy optimista por naturaleza y me gusta pensar que algo bueno vamos a sacar como humanidad de todo esto, y hay algunas cosas que se imponen por fuera. Yo menciono en relación a los modelos de negocio y cómo, por ejemplo, los modelos de negocio muy costosos ambientalmente, menciono dos en particular que ponía de ejemplo en estas jornadas. Uno es el de los cartuchos de tinta de las impresoras, el modelo de negocio del cebo y del anzuelo. Te vendo barata la impresora para que después me compre los recargables, los insumos de los cartuchos. Eso lo inventó Gillette hace un montón de años. Otro es las Nespresso, digamos, o las cápsulas de café, ¿no? Son muy costosas ambientalmente. Bueno, fíjense lo que pasó. Ya ahora las impresoras, marcas líderes, están sacando modelos nuevos con tinta que viene a granel. Eso, digamos, en el mercado de las impresoras, si se quiere. Y Nespresso certificó como empresa de triple impacto, certificó como empresa B. Para certificar como empresa B uno tiene que cambiar el modelo de negocio para que el horizonte no sea la rentabilidad de la empresa, sino que el horizonte sea impactar positivamente en lo ambiental y lo social, y la rentabilidad sea un medio para ese impacto positivo en lo social y en lo ambiental. Entonces, de alguna manera, el zeitgeist o el espíritu de la época está llevando a que seamos más sensibles como sociedad a este tipo de cambios positivos en lo ambiental y positivos en lo social, y entonces, de alguna manera, las empresas no les queda otra que acompañar ese proceso, y me parece que eso, es algo que tenemos que ejercer toda la presión social que podamos para que se profundice. Yo tomo dos cosas, lo que dijo Alexis de la lamparita y lo que dijiste vos de las impresoras. Primero, el costo que tiene la tecnología en términos consumo de energía eléctrica.
O sea, somos muy tecnológicos, pero cada vez tenemos más enchufes para Total. conectar a la red eléctrica, entonces consumimos más energía y esa energía lamentablemente no es renovable. En muchos casos todavía se sigue utilizando el carbón, se sigue utilizando combustible fósil para generar esa Total. energía. Y el otro, la impresora, o sea, tendríamos que tratar de eliminar por completo el papel. Por claro, el consumo de agua que genera hacer una hoja de papel y todo ese tipo de cuestiones, uno piensa, bueno, seamos ecológicos en serio y empecemos desde ahora, ¿no? O sea, tratemos de eliminar al máximo posible, se ha hecho en gran parte el papel, pero falta todavía, ¿no? Y en cuanto al consumo eléctrico, tratar de encontrar formas de que, bueno, hay algunas implementadas ya para que los celulares o las computadoras se puedan cargar utilizando energía solar, ¿no? Hay algunos dispositivos que te ayudan. Pero, y además de carga rápida claro, también. y no está muy generalizado todo eso, ¿no? Pero hacia allí tendríamos que ir, creo. Sí, sí, por supuesto. Ahí también, como para tirarlo en coordenadas de desafío, nada, a nivel individual, digamos, uno el impacto que puede hacer dejando de consumir una hoja más, una hoja menos, lo que sea, es muy bajo. Entonces está bueno desafiarnos y pensar cómo podemos pasar, y esto es lo que conversamos en el evento de ayer que les mencionaba, cómo podemos pasar de una propuesta de mitigación de daños a una propuesta de regeneración del tejido social, de regeneración ambiental, etcétera. Y ahí es donde nuevamente, digamos, ponemos confianza en la capacidad de innovación que tenemos los seres humanos y en cómo puedo no solo generar nueva tecnología, porque hay, digamos, como todo esto de todo pensarlo en términos de tecnología, muchas veces es en cambiar hábitos, muchas veces es en hacer las cosas de forma distinta, en crear nuevos modelos de negocio que después otra empresa lo pueda copiar y siga mi modelo virtuoso. Digo, ahí es donde creo que podemos impactar un poquito más y por eso está bueno pensar el impacto que podemos hacer como organizaciones y como instituciones y no solo como individuos. Tal cual. Yo creo que también hay distintos niveles, ¿no? Uno como, o sea, en función a la respuesta que generó la pregunta que te hice, esto no significa que porque uno piense o sepa que haya conspiraciones, por así decirlo, o acuerdos para generar una obsolescencia programada, uno no va a dejar de cuidar el ambiente, o no va a dejar de, o no va a tirar el papel en la calle, o no va a hacer otra serie de actos. Ahora, el punto era, por otro lado, ahora otro comentario. También hay oportunidades porque hay emprendedores que han hecho cápsulas de Nespresso recargables, por ejemplo, compatibles y recargables. Entonces eso también por ahí un poco empuja a las grandes empresas a tener que cambiar porque si no, digamos, justamente estas iniciativas que detectan un problema y buscan solucionarlo, casi los obligan. Entonces eso también es positivo desde ese punto de vista. Entonces hay como tres niveles, los hábitos personales, los hábitos de consumo y después también lo que las empresas pequeñas generan para que eso haga que las empresas grandes también cambien. Todo eso empuja. Entonces no es que, claro, no es que no tiene sentido hacerlo, porque si no también no cuidaremos el agua porque las grandes empresas no sé, extractivas usan muchísima agua y esa no es la actitud. Pero por supuesto uno dice, bueno, estamos haciendo un esfuerzo grande todos, ¿por qué no se hace una transformación más grande al nivel donde realmente impactaría, ¿no? O ese es el pensamiento que me surge a mí. Por supuesto, acompaño 100% ese pensamiento. Demasiados intereses sí, en el medio. hay de todo, pero bueno, es un poco, creo que eso, sincerarse, esto lo hemos hablado en varios programas y lo discutimos con colegas y amigos en distintas situaciones, y tiene que ver con eso. Lo que desde mi perspectiva planteo es que tiene que haber una transformación generalizada, ¿no? Un cambio de conciencia generalizado. Por algún lado empieza, está bueno que empiece por supuesto por los individuos y los emprendedores, y que eso haga casi que impulse o que fuerza a los que realmente lo tienen que hacer de manera drástica y lo más inmediato posible, que lo hagan, ¿no? Tal cual, como se dice, si no hay clientes, no hay bueno, ese tipo de consumo. productos. Y este tipo de iniciativas, estos webinars, esto que permite a los emprendedores tomar conciencia y entender cómo va esa lógica de transformación es fundamental. Otra pregunta ya directamente relacionada a esto, ¿se puede ver esa charla? ¿Quedó grabada? ¿Hay forma de acceder? ¿O fue exclusivamente la del miércoles y después no sé si habrá otra edición? ¿O cómo más gente se puede enterar? Estaba mirando el canal a ver si la habían subido, no la transmitieron en vivo, al menos no la encontré, pero me comprometo a pedírsela a Javier y reenviársela. Bueno, perfecto, buenísimo, porque por supuesto cuanto más gente se entere y más gente pueda ver cómo hacerlo y también que tenga ideas como las que mencionó Juan Pablo, que le permitan también aplicarlas o adaptarlas a su proyecto. Y abrir la mente, ¿no? Abrir la mente para poder aplicar cada uno en su proyecto particular.
Sí, ahí creo que la clave del cómo también es fundamental, porque también, ¿no? Digo, tenemos como sensibilidades que nos llevan a, bueno, tengo que ser más verde, tengo que ser más digital, o cómo voy a usar la tecnología para mejorar el ambiente, pero después si no puedo resolver el cómo, y queda solo en un lindo deseo. Entonces no es solo la movilización y la sensibilización, sino también entender más qué herramientas tengo a la mano y cómo lo puedo impulsar. Me parece que eso es fundamental, y ustedes son promotores de eso todo el tiempo, así que me declaro fan, integrante del Club de Fan del Paro. Bueno, Me parece que está buenísimo lo que hacen en por términos acá un fin de semana podrías comunicacionales. venir como conductor invitado también. Sí, Grande, ya iré, genial. genial. Sí, ya estamos preparando el merchandising. Ya. Bueno, Juan Pablo, la verdad que buenísimo, súper interesante, te agradecemos y bueno, estamos en contacto para cualquier otra capacitación, formación o charla al respecto, por supuesto que siempre es muy positivo. Excelente. Bueno, ahí el Club de Gestión de la Innovación, que del que va a hablar Juan Francisco dentro de un ratito, esa es la primera invitación. Así que buenísimo que queden en línea. Bueno, genial. Gracias, Juan Pablo, un abrazo. Abrazo grande, nos vemos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Hablando de innovación, tecnología, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo natural, ¿no? Y mientras hablaba yo me estaba acordando del tema de la mega minería en la provincia del Chubut, ¿no? Sí. Un tema del que se va a volver a hablar seguramente. Y los que defendemos el agua, ¿no? Porque el otro día pensé que hay una empresa que embotella agua mineral en Río Pico, que obtuvo un premio de agua de primera calidad a nivel mundial. Sí. Y tenés en Ricardo Rojas otro manantial que genera otra agua embotellada también, ¿no? Bueno. Agua de manantial surgiente. Y después tenés la de Río Mayo, que también es de otro manantial que surge, ¿no? Y que revaloriza precisamente la defensa del agua, lo natural, por encima de la explotación minera, ¿no? Totalmente, y eso encima hace que haya más motivos para cuidar esos agua, recursos, claro. ¿no? Por supuesto. Por otro lado, también para verle el lado negativo, hay que ver también cuánto impacto generan con ese envasado plástico. No, bueno, es la otra cosa. Sí. Entonces es difícil, por eso también es un desafío. Decís, bueno, tenemos este agua, la queremos hacer llegar, es un agua excelente, pero el mecanismo sigue siendo pellets, plástico. Plástico, que ya sabemos la contaminación que genere, que es ya reciclable también en muchos casos. Es reciclable, sí, pero se recicla muy poco. Aparentemente había salido justo bien una publicidad de un agua que viene en lata. Sí. Y que dicen que muy poco del plástico que se utiliza para las botellas se recicla, y que la lata, no sé por qué, supuestamente el aluminio o es más fácil o es más eficiente para reciclar y demás, entonces como es una ventaja. Bueno, buscar alternativas que además de poder hacer llegar ese agua que es de excelentísima calidad, tenga un envase un poco más sustentable, sostenible. Y después, una cosita más, ya te dejo cerrar. El programa que viene probablemente podamos hacer un bloque de estas noticias que vienen surgiendo y que bueno, no las podemos tratar todas, pero me acordé de dos cosas. Una, el desprendimiento de la Antártida de un témpano de hielo del tamaño de Argentina, que es gravísimo. Y la otra, el retroceso del glaciar Perito Moreno, que hay preocupaciones porque hay un retroceso extraordinario y no saben si es algo que sucede también cíclicamente y bueno, se va a regenerar o tiene que ver con todo esto que venimos viendo y es súper preocupante. Bueno, lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Con el descenso del nivel de ríos, glaciares que desaparecen y, por ejemplo, encontramos huellas de animales prehistóricos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El tema es que lo tenemos acá, o sea, siempre parece que fuera allá. Esas dos cosas son está acá, muy ¿no? cercanas. Y bueno, hubieron en la Tierra 5 momentos importantísimos, ¿no? Desde la glaciación, la erupción de los volcanes, los movimientos de las placas tectónicas, la formación de la cordillera, hubieron 5. Y justo estuve en Sarmiento hace poco en el Parque Cretácico y el chico que nos hacía la guiada nos comentaba que se viene la sexta. Y la sexta se viene, el sexto movimiento grande, se viene pronto. O sea, en esta etapa con nosotros, los humanos, acá, en esta civilización. Así que hay que como, no vamos que no cunda el pánico, pero digamos que es una realidad, estamos acá. No es hoy ni mañana. Pero está hay que tomarlo pasando como algo menor, está pasando y son señales muy notorias. Sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos con el próximo entrevistado que, bueno, como decía precisamente Juan Pablo, gira sobre lo mismo, ¿no? La innovación y un curso, un taller que se va a dar en Puerto Madryn. Exactamente, de gestión de la innovación. Ya venimos.